Bueno, ¿está Santi Adano conectado? ¿Ya lo tenemos, lo podremos poner al aire a Santi Adano? ¿O se está haciendo rogar? Santi Acá Adano, estoy, buen día desde ese búnker que nadie sabe su ubicación. ¿Cómo estás en este lunes? estoy en Siberia. Bien, Estás en Siberia, eh, como Trotsky. atravesando una pequeña crisis hipocondríaca, Ay, ya no estoy al tanto, ok. pero bien, en general bien, en líneas generales O bien. sea, sí, porque además seguramente estés bien. El tema es lo que vos creés. Exactamente, miren cómo es la hipocondría. Claro, que uno cree en cosas como para hacerse un poquito de daño, ¿no? Como para hacerse un poquito de mal. Pero bueno, es lunes, Santi, si no te haces mal los lunes, como, ¿No? como decía Charlie. Ah, no, pero Charlie decía los lunes ya me siento bien, eran los Sí. domingos el garrón de No, él. yo tuve un buen fin de semana, pero hoy lunes está un poco más duro. Claro, como tuviste un buen fin de semana, tenés que tener un lunes Un horrible, lunes ¿no? medio feo. Igual está lindo. Está lindo, sí. Santi, todo tuyo porque hoy, por lo menos para mí, es un placer poder escuchar la columna, así que metele voz con furia. Bueno, en principio ya estaba nuestro invitado conectado también. Ya te lo estoy chequeando. Acá me hacen un gesto que es así, que quiere decir, espera un segundito, Espera, por favor. bueno, Sí, voy charlando un poquito en principio. Ahí se conectó, según entiendo. aguantá, Eh, Santi, esperá. pero les quiero contar que hoy tenemos de invitado a Walter Lescano, eh, docente de literatura, editor, periodista freelance. Para mí también, me permito decir, un gran artista. Hace un rato cuando hacía mi publicación en redes avisando que íbamos a tener esta charla, una de las cosas que decía que me interesa a mí, además de su talento, es que es un artista con los pies en la tierra, a quien me gusta escuchar hablar, no solo de arte, sino también de la realidad y de cómo se conectan esos dos polos, que es algo que, bueno, siempre venimos conversando en estas columnas. Ujú. Eh, Walter publicó cuentos, poemas, novelas, ensayos, crónicas, una persona muy activa y con unas intervenciones muy, muy finas y muy necesarias para mí en el mundo que nos toca habitar. Ujú. Así que bueno, Ah, bienvenido Walter, creo que ya estás ahí con nosotros. Sí. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? Muchas ¿Todo gracias bien? por la invitación, Lujazo. No, un lujo para mí. Ya hace poco estuve yo en un programa en el que participa, estuvimos conversando, así que bueno, vamos como profundizando en nuestras conversaciones en torno a estos temas en entrevistas sucesivas. Aguante. Eh, bueno, gracias por estar en principio, eh, el Por lunes favor. también. Eh, y quería abrir un poco conversando con vos en relación con tu escritura, el mundo de las palabras. Ya como decíamos antes, tu obra tiene bastantes patas, en la poesía, en los cuentos, ensayos, otras crónicas, también muchos libros sobre música. Y quería un poco partir de eso, que me interesaba el vínculo de tu escritura con el universo de la música, ¿no? En principio. Tengo ahí una cita que Sí. me interesaba, en la cual hablabas de los 90 y decía, fuimos la última generación de jóvenes que se crió en la calle y que pensó que la música era una de las pocas certezas que teníamos. Y después, bueno, muchos libros sobre Brefari, Dos Minutos, intervenciones, dijo sobre Calamaro, también un libro sobre Calamaro. Y me Sí. interesaba esa relación que tenés con el mundo de lo musical. Bueno, hay una frase que me gusta mucho que es, hay una sola cosa mejor que hacer música y esa cosa es hablar de música. Entonces, creo que la escritura, en el caso mío, la escritura sobre música, siempre está en el plano de seguir dialogando sobre aquello que para mí resulta extraordinariamente misterioso, ¿no? Que es la música, la poesía, los sonidos y cómo eso eh, a mí me ayudó a pensar muchas cosas de las cuales de otra forma no hubiese pensado. En principio eso, ¿no? La música como un misterio a develar, a tratar de entender. Pero yo, igual ahora que en esta época, digamos, ¿no? Desde hace un tiempo para acá, que las revistas de música lamentablemente están como desapareciendo, yo creo que el ensayo de música hoy, o por lo menos el libro de música, para mí es la zona de diálogo que antes ocupaba la revista de música,
las redes es clarísimo que ya no sirve para dialogar con nadie, las redes sociales, entonces tomo al ensayo o al libro de música como ese algoritmo de poder seguir hablando, ¿no? Casi nunca me pongo en el lugar de saber algo, sino pienso esto, ¿qué te pasó a vos, no? Y por otro lado, a mí la música me salvó la vida. Muchas noches, y esto sin ponernos emotivos, por favor, muchas noches, como todo Pongámonos, Sí. pongámonos emotivos, digo, no pasa nada. No, iba a decir esto, que como muchos de los criados y crecidos en los 90, y sobre todo en el conurbano hardcore, el suicidio pasaba por mi cabeza, ¿viste? Y muchas noches haber escuchado una canción me hizo tirar un día más, ¿no? Me empujó hacia adelante, me hizo pensar, quizás, si alguien compuso una canción tan hermosa, que podía ser, no sé, los Sex Pistols o Violeta Parra, no tenía por qué ser un género en particular, me hizo tirar un día más. Entonces, digo, si algo como la música tiene ese poder de salvarte en términos reales, específicos y totalmente privado y secreto, te hablo de estar viviendo en un alquiler sin cuestiones de dinero, sin saber cómo iba a pagar el alquiler ese mes y escuchás una canción y decir, bueno, sigo un poquito adelante. Si algo tiene ese poder, yo le quiero dedicar un tiempo de escritura y pensamiento. Entonces son como dice Papo, ¿no? Muchos pensamientos para una sola cosa. Está bueno. Me gusta también, porque más allá me interesaba eso, creo a mí personalmente en particular, también algo de tu vínculo más íntimo, cuando empezaste a responder con esta visión que tiene que ver con el diálogo social, el compartir ideas, pero a mí particularmente me interesaba también esta cuestión más íntima de tu vínculo y bueno, comulgo con eso que te pasó y creo que nos pasa a muchas personas. En ese sentido también, y un poco abriéndonos a esto que decía que personalmente te considero un artista con los pies en la tierra, hay un tuit tuyo que a mí me encanta, que me gustaría que aparezca en pantalla, sí. Sobre el que ya hemos hablado un par de veces, pero bueno, para mí encontraste unas palabras muy finas. Bueno, los tweets tienen esa cosa interesante de que por un lado es medio exasperante la cuestión de la limitación de los caracteres, pero a la vez te obliga a una síntesis muy brutal, que es parte de lo que me gusta también de la canción, ¿no? Uno en una novela se puede extender muchísimo, en la canción tenés que encontrar en 200, 300 palabras la forma de decir un mensaje de una forma muy precisa. Lo voy leyendo por si no aparece en pantalla, pero el tweet dice: hay que desterrar la idea del arte como refugio porque si no se vuelve una mierda clasista, insostenible, fuera de lo vital, totalmente banal e idiota. Menuda síntesis. Y dice, el arte es algo cercano, de todos los días, al alcance de cualquiera y que sirve para armarse contra la realidad y cambiarla. Y quería tomar ese tweet como punto de partida de bloquecito de charla en relación con eso, sí. cómo vivís ese vínculo que, bueno, está siempre en tensión, es una discusión muy larga, que no vamos a resolver tampoco hoy, pero un poco lo que decías me interesa como también como seguir agregándole capas, tal vez. Sí, por ahí lo resolvemos, por ahí en una charla resolvemos el mundo y después seguimos. Me encantaría. Un lunes, bueno, además. Sí, bueno, a mí siempre me dio la sensación, y este último tiempo, digamos, ya lo venía pensando desde siempre, pero creo que desde el macrismo para acá, mucho más me interesa el arte en un sentido de supervivencia cotidiana, de confrontación con la realidad, de interpretación de lo que sucede, de poder comprender cuáles son los hilos que mueven eso que se llama realidad, y también ver cómo podemos ir generando desde lo creativo, en lo cotidiano, en el día a día, un combustible que te permita sostener lo mejor que tenemos, que es nuestro estado de ánimo, ¿no? O sea, ya lo decía el Indio Solari en una canción, otro secuestro no, el de tu estado de ánimo, ¿no? Entonces yo intento, o por lo menos desde lo personal, veo al arte con minúsculas como esa zona creativa del día a día, ¿no? De un martes a la mañana,
o un jueves cuando venís del laburo a la tarde, donde uno puede ir generando estrategias de confrontación, de reacción, de salir del agujero interior, como decía Moura, ¿viste? Y eso a mí eh, me parece que son los mejores días de la vida, ¿no? Cuando uno puede poner en juego algunas cosas, ¿no? En su vida que lo hacen pensar de otra forma o dialogar con una película, con un librito, con una charla con una amiga, lo que sea, ¿no? Pero no quiero que o por lo menos a mí me interesa, que cada uno viva como quiera, pero a mí me interesa que el arte no sea una cama donde uno se mete abajo para estar seguro. Eso no me interesa, ¿no? Quiero que el arte sea una plataforma de despegue hacia donde te lleve, ¿no? Así como decía Dárselos, ¿no? Canción Llévame lejos. Yo quiero que el arte no me oculte, no me ponga debajo de ningún lado, no me salve de nada. Yo quiero como que el arte sea un vehículo para chocar contra todo lo que detesto y me molesta de este mundo, ¿no? Entonces, viene por ahí eso, ¿no? Porque siempre veo, o por lo menos veía en redes o quizá en charlas también cara a cara, que se ponía al lugar de la lectura, sobre todo en ese lugar, refugio de la realidad. Por supuesto, cuando tenés todas las comidas o a lo Darín te da 2 duchas calientes por día, es muy fácil refugiarse, ¿no? Entonces pareciera ser que el arte siempre está destinado a gente que tiene la mayoría de sus cosas resueltas, ¿no? Entonces, y los demás somos la carne de cañón del sistema, ¿no? La estadística, el número. No tenemos cara, no tenemos nombre, no tenemos corazones, no tenemos mente que funciona. Entonces quiero, o me interesa para mi propia vida y mi propia existencia, que el arte esté en un lugar central. No es un lujo, no es algo que voy a sacar de mi vida porque realmente no tengo todas las comodidades posibles. Quiero que esté ahí, en el eje de todo. Y yo ya tomé una decisión. Para mí mi vida va a pasar por ese lugar, ¿viste? Como que quiero que estas son mis herramientas de batalla, ¿no? O sea, ese va a ser mi fusil, ese va a ser mi guerrilla, esa va a ser mi toma de conciencia, mi toma de la Bastilla, lo que sea, pero que no sea algo propio de gente que tenga la vida resuelta. El arte para todos o para nadie. Me encanta. Además, este tuit en un momento lo había levantado Sudestada, y yo poniéndome a leer los comentarios, veía que mucha gente pataleaba, ¿viste? Porque yo siento que a la vez, digo, lo interesante también de algo como el arte me parece que cumple muchas funciones. Y en la bailanta me parece que también cumple una función poder bailar un rato y divertirse y distenderse. Pero cuando para mí hay cierta idea de que solo puede cumplir esa función, ¿no? Como entretenernos, distraernos. Y esta palabra que elegiste vos, pusiste hay que desterrar la idea del arte como refugio. Y a mí me interesaba porque lo que pienso es que hay algo, me interesa como una especie de refugio activo el universo del arte. Y en ese sentido pienso en una trinchera, que es un lugar donde uno se refugia de los ataques, pero con una intención de avance, con una intención de combate, ¿no? De estar en un estado activo, digamos. La trinchera no es un lugar de rendición, es un lugar de combate también. Entonces, me gusta mucho esta forma en la que lo pusiste en palabras. Bueno. Sí, también hay algo, Santi, que me gusta mucho esto que vas planteando, que tiene que ver con el uso de las palabras de la pandemia para acá, ¿no? Y cómo todos hemos visto que los significados se fueron corriendo, ¿no? O sea, la palabra libertad es clarísimo que es fascismo ahora, por más que el enunciado sea libertad, es decir, hay muchas de las palabras de uso cotidiano que para bueno, lo fue la alegría, ¿no? O la alegría, digo, agarrar esa palabra y hacer el movimiento de sentido que hicieron con la alegría o con el diálogo, ahora le tocó la libertad, sí. Pero... Totalmente de acuerdo. Que son operaciones propias del poder, ¿no? Es clarísimo que siempre ha ocurrido a lo largo de toda la historia, y a mí me interesa también mucho
sobre todo porque soy docente de secundaria y estoy ahí en la trinchera con la gente joven y veo cómo habla, escucha, trato de entender esos consumos que tienen culturales. Eh, y bueno, la lengua es algo vivo, ¿no? O sea, funciona en la sociedad de distintas maneras. Y para los que tenemos más de 40, vamos viendo que las palabras que le daban sentido a nuestros días se van viendo trastocadas, ¿viste? Por el devenir de la historia. Entonces también voy pensando, ¿cuáles son las palabras que a mí me representan ahora en este momento, ¿no? Y cuáles palabras cumplieron un ciclo y el ciclo que tenían que cumplir y los logros que tuvieron que tener, lo tuvieron, pero a mí en este momento me sirven otras palabras. Por ejemplo, a mí en este momento me sirve mucho más la palabra reacción que la palabra resistencia, ¿no? Entonces, la palabra resistencia cumplió su cometido, sabemos la simbología, el poder, la fuerza, todo lo que significa nuestra historia de lucha en Argentina, lucha artística, lucha armada, un montón de cuestiones importantísimas. Pero yo siento que para este momento, 2025, a mí me sirve mucho más palabras como reacción, palabras como acción, palabras como activar, palabras como hay que generar, para mi gusto, un nuevo vocabulario acorde a este momento histórico, ¿no? Entonces, Totalmente. desde ese sentido, y yo coincido con vos, que el sentido nuestro de la palabra trinchera es exacto que vos decís, pero como en este momento histórico te sumo, no estoy corrigiendo Sí, ni nada, sumo esto de que estoy pensando cada vez más en esto. Quizás tenemos que buscar un nuevo vocabulario acorde a este momento histórico para que la época no nos pase por encima, ¿no? Para que la época no nos derribe, ¿no? Y no quedarnos al costado de la historia creyendo que estamos en el corazón del momento. Y por ahí la estamos viendo pasar y creemos que estamos adentro del local y en realidad tenemos la ñata contra el vidrio, ¿viste? Y son pensamientos cada vez que no sé si esto le pasa a todo el mundo, ojalá que sí, pero realmente me desvela todo esto. Es decir, me cuesta dormirme pensando en esto. Entonces, me interesa mucho eso de las palabras, ¿no? Totalmente. Y también en ese sentido, así como hablas del poder, el poder es una cosa que va circulando, ¿no? Que claramente algunos tienen herramientas, ya sea represivas, institucionales, más fuertes, pero bueno, hay algo ahí del poder que tiene la cultura, que con Silvano, ya en varias columnas hemos hablado decilo vos, Silvano, porque yo nunca me lo acuerdo bien, el Ministerio de... ¿Qué tal? Mucho Hola, gusto, querido. Silvano te habla, Walter. Un gusto, Gusto ¿cómo conocerte. andás? No, sí, Joseph Goebbels, ministro de Cultura Popular y Propaganda. Tomá. O sea, si no será importante la circulación de las palabras y la construcción que hace la cultura, ¿no? Claro, yo pensaba recién que quizás nos convendría retomar un viejo ideal, que es el del ver al arte, un viejo ideal humanista, de ver al arte como complemento fundamental en la formación y en la experiencia formativa de las personas, de todas las personas, y que entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX el arte aspiró a ocupar esa posición. Después, cuando el mercado entró por la ventana y se convirtió en un producto, eso se desvirtuó. Pero yo vuelvo a insistir con una idea que quizás alguna vez sea bueno discutirla, que fue el modo en que la educación de masas le dio al arte, a la estética y al arte, en general, a la literatura, a la música, a la poesía, un lugar predominante. Yo tengo 55 años, en la época en que yo hice la primaria y la secundaria, el arte ocupaba un lugar muy importante, que lentamente fue cambiando, ¿no? Entonces me parece que ahí había como una sana aspiración a que todas las personas pudieran disfrutar de una experiencia artística y estética, ¿no? Miguel Ángel Estrella fue un ejemplo típico de esa aspiración, ¿no? Ujú. Yo tenía una pregunta, ¿puede ser, Santi? ¿Tengo Sí, permiso? Walter, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros, che.
Por lo general nosotros estamos bastante abocados a discutir en el programa los tiempos que corren. El laboratorio es el nombre del programa y es un poco porque nos sentimos que somos parte de un experimento, de algo muy Gran nombre, extraño, gran nombre. de algo muy extraño llamado ultraderecha, que no es solo un proyecto político, sino que creo también cultural, etcétera. Eh, Bueno, y Margaret Thatcher, ¿no? Vamos por el alma. totalmente, totalmente. Claro. Y en ese sentido, Walter, te quería decir, por un lado, que creo yo que hay una crisis muy fuerte en la política, en la representación política, etcétera. Y me interesa tu mirada acerca de cómo estás viendo vos el vínculo entre lo político, no me refiero a elecciones y todo eso, Ujú. entre lo político, entre la actividad política eh, y la cultura, el arte o la poesía, lo que a vos te parezca, pero un poco lo que están hablando, yo te escucho bastante seguido, Walter, y, y me interesa esa mirada que tenés vos. Vos en el tweet, pero un poco lo decís permanentemente. Cuando vos decís que el arte no debería ser un refugio, porque si no se transforma en algo clasista, estás dando una opinión potente en términos políticos acerca del arte, ¿no? Bueno, lo que me interesa saber es qué estás viendo vos de este vínculo entre lo político y el arte ahora, que yo no tengo ni idea, la verdad, me dedico a otra cosa. ¿Qué percibís, qué sensación tenés sobre esto en estos tiempos tan raros? Sí. Bueno, creo que estamos en un momento en donde es imposible escindirse de lo real, ¿no? O por lo menos del presente, ¿no? Como hay una presencia constante del presente, entonces quien no se pronuncia colabora, ¿no? Quien no se pronuncia está colaborando de algún modo, ¿no? Y en ese sentido, creo que las voces en relación a la cultura, entre comillas, eh, yo siempre voy diferenciando las voces, es decir, las voces más institucionales, las voces más intermedias y quizás, si querés decirlo así, ponerlo en ese ámbito, no porque sea mejor o peor, pero sí el under se diferencia mucho de otros territorios, ¿no? En relación a la cultura, ¿no? Y por otra parte, creo que también en este momento histórico no terminan de prender lo que antes considerábamos cosas inconcebibles, es decir, tocar un hospital público o decirle planeros a las personas que tienen en sus manos la salud pública de un sector de la sociedad, no termina de prender porque así como hay una crisis de representación, hay una crisis de sentido, ya no se perfila qué es lo grave, qué es lo grave. Entonces, en ese aspecto me parece que no terminan de prender luchas que antes estábamos con la mecha más corta, ¿no? Y ahora parece que la mecha es larguísima y no hay todavía una zona en donde nos podamos ver y reaccionar de forma conjunta, ¿no? Entonces, yo creo que todo lo que pasa es cultural, es decir, cultural y político, ya sea que nos pretendamos o nos autopercibamos como apolíticos, todo el mundo sabe eso, ¿no? Que eso también es político. Entonces lo que veo es, quizás, como ya ciudadano por afuera de todo, o por adentro de todo, pensando, che, están pasando cosas terribles e inconcebibles y no estamos reaccionando a la altura del daño que nos están produciendo, la reacción para mí tendría que ser mucho mayor, pero bueno, eso lo digo así opinando, viendo desde afuera. Ujú. Por otro lado, también creo que desde hace unos años para acá lo que un poquito nos espantó, y esto ya lo digo como docente de secundaria, fue la juventud de derecha, ¿no? O sea, siempre habíamos concebido a la juventud como una, o por lo menos yo, que en algún momento fui joven, siempre consideré a la juventud como rebelde, contestataria, contracultural, y sin embargo nos dimos cuenta que fue un brazo más de del capitalismo criminal, ¿no? Entonces,
frente a todo este escenario un poco nefasto, un poco del orden del horror, ¿no? Un poco, y ya no digo distópico, porque cuando lo vivís deja de ser distópico, ¿no? O sea, me parece como que es el horror hoy, tal cual lo estamos viviendo. Mi intervención es, no sé quién se va a sumar, no sé quién lo va a hacer, quién me va a acompañar, pero yo tengo que decir lo que me molesta, lo que no estoy de acuerdo y los ideales que todavía a mí me guían y cuál es mi horizonte, ¿no? Hace poco leí una frase re linda, cuando no hay horizonte todo es caída. No quiero que todo sea caída en mi vida. Entonces, no tengo ningún problema en ser el hombre solitario diciendo qué es lo que me molesta, ¿no? Obviamente que hay mucha gente diciendo que estamos viviendo en este momento histórico un fascismo del siglo XXI, un fascismo de democracia por cuestiones de orden económico, político, social, cultural, lingüístico y científico, ¿no? Entonces, en ese orden, a mí me parece que cada uno tiene que luchar de donde puede. Yo utilizo todas las trincheras para luchar. El periodismo, la radio, las redes sociales, la sobremesa, cuando voy a comprar algo. Entonces, me parece que también es ver cómo uno se posiciona en esta zona de intervención, ¿viste? De la realidad. Eso me sucede a mí, ¿viste? Me pasa eso. No quiero quedarme quieto, no quiero quedarme callado, no quiero quedarme con los ojos vendados, ¿viste? Quiero darle con todo la realidad y por lo menos cuando esté a 2 minutos del cajón, decir, bueno, me la jugué por esto. Yo todavía creía en algo. Hermoso. Paso a un libro en particular, que también si se puede poner ahí en imagen la tapa del libro de Gourmet Ediciones de Blefari, La belleza del ruido. Sí. Pensaba, por un lado, en qué chispazo se te viene cuando pensás en ese libro, con qué te quedaste, viste, lo primero que se te viene a la cabeza. Hablando de un artista, porque es un libro sobre Rosario Blefari, un artista muy particular, un artista que también tiene una forma muy interesante, súper humana y súper real de intervenir en su tiempo, de muchas maneras. Sí. La tapa también es muy hermosa, ahora cuando la veamos es de una amiga en común, con Walter Rosal de aquí, una ilustradora, diseñadora amiga que quiero mucho, que es la que le hizo la tapa. Nada, pienso que también es interesante por ahí recuperar, ¿no? Estos como héroes y heroínas un poco más escondidos que tuvimos, y como decías también en una nota que leí que me gustó mucho, este país tiene la mala costumbre de construir héroes desde la muerte, ¿no? Y a Rosario un poco le tocó eso, era una figura muy querida, muy visitada, pero no sé, en un punto casi como si no sé, pienso en el Cuchi Leguizamón, esa gente como total, que fue un total. faro y que de repente le llegó el diploma cuando ya estaban en el cajón, ¿no? Entonces pensaba un poquito para hablar de Rosario, para hablar de ese libro, un poco hablando de tu obra, pero también trayéndola a ella. No, te banco a full. Para mí Rosario era un faro que funcionaba de forma secreta para muchos de nosotros y de nosotras, ¿no? O sea, y no era algo que nos molestara, no es que decíamos, ¿cómo puede ser que esta mujer no llene estadios? No, está perfecto como está, y yo quería celebrarla desde ese lugar, ¿viste? En ningún momento pensé en su muerte, solamente pensé en, quiero celebrar a esta mujer cercana, digo literal, yo ahora vivo en Constitución, ella vivía en San Telmo, o sea que era casi mi vecina. Quiero celebrar a esta persona que no puedo creer que seamos contemporáneos. Realmente no lo puedo creer. Esta mujer cambió mi vida con su arte, con Suárez, con su forma de pensar el arte, sus estrategias de supervivencia, un montón de elementos que a mí me parecían imprescindibles para cualquier artista independiente en el culo del mundo, como es Argentina, que tiende a destruir la independencia. No favorecerla, destruirla. Y acá tenemos una mujer, a mí las mujeres fuertes es algo que me fascina, soy hijo de una madre soltero con una personalidad fortísima,
nunca hice terapia, lo dejo en el tintero, no quiero tomar ese tema, pero Rosario tiene esa cualidad que a mí me interesa en cualquier artista. Potencia, belleza disidente y fuerza en la independencia, ¿no? Eso siempre me interesó. Entonces, yo quería escribir algo en relación a eso, ¿no? Compartir con otras personas este afecto, esta admiración y este estudio que yo hacía de la obra de Rosario, ¿no? Porque, como bien decías vos, la forma particular de ella era como un río con distintos brazos. Un brazo en la música, otro en la escritura, otro en la docencia, otro en la actuación, otra en la dramaturgia. Entonces, esta mujer realmente está revolucionando vidas y necesita ser retratado de algún modo, ¿no? Y eso me impulsó a escribir el libro, ¿no? Fueron desde el comienzo hasta que el libro salió, pasaron 9 años. 9 años. ¿En qué año empezaste a escribirlo? Las primeras entrevistas fueron en el 2016, ¿no? Había vuelto Suárez el año anterior en el Festival de Cine de Mar del Plata y yo ahí le propuse, en Buenos Aires, le propuse hacer un libro sobre Suárez. Yo ya tenía claro que ella no quería como una autobiografía sobre ella, por el tipo de artista que era, ¿viste? Alguien que no es que detestara a los fanáticos, pero quería que el otro, la otra persona, hiciera su propio viaje. Y ser fanático un poco limita tu viaje. Entonces, ese tipo de artista es Rosario. Entonces sabía que ella no quería una cosa como lo que yo realmente quería hacer. Entonces dije, hagamos un libro sobre Suárez, que es una banda que también para mí fue importantísimo en la independencia en Argentina, en muchos aspectos, ¿no? Entonces, ahí empieza la construcción del libro, ¿no? Una construcción muy precaria, yo no tenía editorial, no tenía nada, presupuesto, no tenía nada más que ganas. Entonces tuvimos que ir armando entre nuestros múltiples trabajos, el de ella y el mío, y el de la banda también, ir acomodándonos a ir armando eso, ¿viste? Y el libro fue creciendo hasta que llega la pandemia y ella fallece en La Pampa junto a su padre. Y ahí el libro un poco también va mutando hacia lo que finalmente quedó, ¿no? Creo que también ayuda mucho la ilustración de tapa de Rosal de aquí, porque encontramos una suerte de concepto, ¿no? Que es cómo algunos seres humanos, desde el arte, pueden realmente conmover de forma secreta un montón de vidas y que finalmente, como muchas veces pasa, sale a la luz en algún momento por algo, ¿no? Una película, en este caso un libro, pero viene de ahí un poco también, ¿no? Querer contarle al mundo que había una mujer que nos estaba cambiando la vida, eso, y que aceptaba la vida tal cual era, pero también trataba de cambiarla, ¿no? Estaba como en ese vaivén constante ella, ¿no? Y que por otra parte, y con esto cierro esto, yo también quería mostrar una mujer que yo veía, porque muchas veces sentía que Rosario Blefari se cristalizaba como en una idea de lo tierno, lo lindo, lo bello, y era una mina súper compleja, ¿no? O sea, violenta, aguerrida, que le gustaba el flamenco, y Mercedes Sosa, y Sonic Youth, y Madonna, y sabía un montón de cine, y le gustaba Baudelaire, y tenía como un montón de condimentos en un guiso muy espeso. Rosario Blefari era un guiso muy espeso. No era una mina linda, tierna, era eso y muchísimo más. Te la cruzabas en San Telmo y te cortaba la cara con 2 tajos. Entonces, eso también me parece como que yo quería ver si se podía reflejar en un libro, ¿no? Te cuento mis ilusiones, no sé, alguien lo leerá y dirá qué le parece el libro, si se corresponde o no, pero me parece como que, no sé cómo pasa con las canciones, Santi, pero uno tiene una ilusión de hacer algo y después queda lo que queda, ¿no? O sea, no es que uno puede llegar a algún lugar. Uno tiene la suerte de tener una idea y lo impulsa y después, bueno, hace lo que puede, ¿no? Hermoso. Y me interesa también algo de
la figura de ella por algo de la época. Es como, para mí está muy en evidencia cómo el mercado, cuando se lo libera, como esta idea de la que realmente vemos de qué libertad se trataba la propuesta libertaria de estos libertarios, cómo el mercado avanza y se lleva todo a su paso, y a veces uno tiene la sensación de que la única forma de hacer y de trascender o de hacer ruido es a través de los vehículos de la industria, ¿no? Y a mí me interesa mucho su visión artesanal, humana, cercana, ¿no? De una industria más un poco secreta, un poco ligada a esto. A mí me interesa mucho la idea de artesanía ligada al arte, ¿no? Porque siento que la baja a un lugar que tiene que ver con la productividad, con el trabajo, con algo más concreto. Y en ese sentido siento que también es una figura muy reivindicable, ¿no? Alguien que hacía desde ese lugar, ¿no? No sé si dándole la espalda a la industria, no me interesa tampoco, pero sí que traslucía mucha humanidad y mucha sensación de artesanía en su trabajo, ¿no? De una forma de hacer más humana, más alejada de lo corporativo, ¿no? Está bueno eso, está bueno. Muchas veces cuando se habla de el éxito en la música, y sobre todo cuando se habla de que a alguien le va bien, vos te preguntás, ¿qué diferencia hay entre eso y trabajar en un banco? Donde tenés que ir como progresando el disco, un lugar, llenar otro lugar, y supuestamente, lo digo con 38.000 comillas, la gloria que es el estadio. Bueno, eso yo siempre lo desprecié profundamente, porque considero que el arte justamente es correrse de las lógicas de la existencia cotidiana, o sea, correrse de las lógicas del capitalismo, ¿no? En donde supuestamente tenés que avanzar en un sentido acumulativo, ¿no? Más discos, más oyentes, más... Hasta llegar a ser gerente. Claro, el gerente es una especie de Mick Jagger, ¿no? Llenar estadios por todo el mundo y supuestamente... eso es el sueño. No. Entonces, había gente como Rosario que estaba pensando la vida desde otro lugar, una lógica totalmente distinta a la progresión en la empresa del rock, ¿no? Entonces, eso creo que también es fundamental para mi propia forma de ver la vida, no la música, ver la vida. Yo creo que hasta empecé a hacer mate diferente después de escuchar a Rosario, pues te cambia muchas cosas cuando te atraviesa ese tipo de visión. No solamente hacer canciones bonitas o actuar en una película icónica como Silvia Prieto, o haber hecho obras, o haber conocido a Chaván. No, es una forma visionaria de existir. Y para mi gusto, lo tiro a la mesa de trabajo, está a la altura de Bowie, de Patti Smith, de Bob Dylan, gente así, loco. O sea, esta gente es realmente un meteorito caído de no sé dónde y pasa lo que pasa. Entonces, ese tipo de lógicas disidentes respecto de la industria e intervenir en el capitalismo criminal, que es el de Argentina y el del siglo XXI, es a mí lo que me interesa en relación a arte, política y vida, ¿no? Por eso también pienso o considero, lo tiro también otra idea a la mesa de trabajo, quizás la mayor obra de Rosario fue su propia vida, es decir, pude vivir como se me cantaron los ovarios, con todas las dificultades del caso, pero pude hacer lo que quise, del modo en que lo quise hacer, y después los demás dirán, ¿no? A mí me rebota y a vos te explota. Esta es la vida que quiero llevar y lo voy a hacer. Entonces, ese tipo de visión, que es a mí lo que me acercó al arte en minúscula, el arte en chiquitito, el arte como algo cotidiano y artesanal, es lo que también me conmovió de Rosario cuando la conozco en los 90 y bueno, y muchísimo más cuando la empecé a entrevistar cara a cara, ¿viste? No, impresionante. Impresionante, Santi. Esta mujer es impresionante. Y no estoy pidiendo un monumento, sino decir, loco, escuchala, léela, mirala. Y después contame qué onda la existencia. Amigos,
tengo que cumplir el rol de policía. Me parece perfecto. Hermosa charla. Gracias, Walter. Gracias, Silvano. Y gracias, Gerba. Ustedes, a vos, Santi, querido. Quedan muchas ideas en la mesa de trabajo. Adiós, amigos. Gracias, Walter. Nos vemos en Gracias, cualquier momento. Mil gracias. Era Santi Adano, Walter Lescano.